Bendiciones y bienvenidos, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Quiero compartir con ustedes este pensamiento de la palabra que denomino ¿por qué se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo? Porque ya sabemos nosotros, amados hermanos, usted me puede acompañar en su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y da la indicación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros podríamos decir, bueno, simplemente lo tenemos que hacer porque es un mandato del Señor, porque el Señor así nos da la orden o nos enseña que esta es la forma en la que nosotros debemos de hacerlo. Pero realmente hay un propósito detrás de esto. Es decir, que cuando da esta comisión, esto está vinculado precisamente a lo que él experimentó o lo que él vivió cuando él se bautizó. Y nosotros para poder entender esto mejor, es decir, para poder contestar esta pregunta de este pensamiento de la palabra, vuelvo a decir la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces nosotros vamos a ir a Mateo capítulo 3, donde nos relata este acontecimiento, donde nosotros podemos encontrar algunas características que nos van a señalar por qué nuestro Señor Jesucristo dio esa instrucción. Y vamos a leer aquí en Mateo capítulo 3, versículo 13, donde dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, es decir, que hizo lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Y en el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, es decir, vemos las características, le vuelvo a repetir, de la razón por la que nuestro Señor Jesucristo está dando la indicación o la instrucción de por qué nosotros debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que cuando él fue bautizado, subió luego del agua y vemos aquí la primera característica. Dice, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, aquí, hermano, vemos tres características que nosotros debemos de analizar, que nosotros debemos de considerar para poder nosotros saber por qué se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puede ser que simplemente le vuelvo a repetir, digamos, bueno, pues porque nuestro Señor Jesucristo así dijo. O tal vez hay otras personas que en realidad nunca habían pensado en verdad por qué. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar al instruirnos de esta forma? Porque nosotros debemos de saber que cuando el Señor da una instrucción, pues no es simplemente porque se le ocurrió, como decimos, ¿verdad? En México, simplemente, no, pues háganlo así, ¿verdad? Ya para que
para que sea algo donde todos lo hagan en esa misma forma, no. Es decir, hay una enseñanza detrás de todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla, cuando Él enseña, ¿verdad? O cuando dice algo, es porque hay una enseñanza escondida que nosotros debemos de analizar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que bauticen después de haber discipulado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es porque está vinculado directamente a las características que ocurrieron en su bautismo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos enseñado aquí en el canal, llega cuando existe el apogeo del helenismo. Es decir, que en el tiempo que nuestro Señor Jesús llega a Jerusalén, cuando Él nace como hombre aquí en la tierra, estaba una filosofía, estaba una creencia, una doctrina del helenismo muy terrible. Y entonces había una mezcla, existía una mezcla entre las creencias grecorromanas con lo que era el o los judaísmos, porque no era uno solo, los judaísmos del tiempo de nuestro Señor Jesús. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo al venir trae unos conceptos diferentes, distintos de lo que el judaísmo de ese entonces no acostumbraba. Y había algunos que había unas características que sí creían. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no estaba de acuerdo a esa doctrina, sino que él venía predicando algo revelado, algo no que fuera nuevo, sino que había estado oculto a los ojos de muchos y que él venía como un cumplimiento y una revelación a la gente de aquel tiempo. Y nosotros por eso cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y sube del agua, ocurre algo precioso, ocurre algo tremendo. Y esto es que dice, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y empezamos a ver las características de lo que ocurre, es decir, que los cielos son abiertos con el propósito de que el Espíritu Santo descendiera, porque dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Pues sobre nuestro Señor Jesucristo. Y en otra porción, en Juan capítulo 1, me parece ser que es el versículo 33, donde Juan está explicando y él dice, es que a mí me dijeron que cuando yo vea que el Espíritu descienda y sobre quien yo vea que desciende, pero no solo que desciende, sino que reposa sobre él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahora, aquí había algo diferente. ¿Por qué? Porque los judíos en el tiempo antiguo, pues ellos sí conocían quién era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nosotros lo mencionamos así, pero en la antigüedad ellos solo habían visto la experiencia del Espíritu Santo descender, o el Espíritu de Dios descender, pero no permanecía sobre esa persona, es decir, que venía sobre alguien y estaba haciendo algo en aquella persona, pero no permanecía ahí, es decir, que llegaba y después se iba, obviamente, y nosotros podemos leer acerca de eso en varios versículos de la Escritura, pero aquí ocurre algo diferente. Aquí el Espíritu Santo desciende como paloma y dice que reposa sobre el Señor. Es decir, que
permanece sobre él. Entonces, una de las características que nosotros vemos, amados hermanos, es que cuando uno bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes que así como en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino y reposó sobre él, que también nosotros, como hijos de Dios, no precisamente después del bautismo en agua, sino que el Espíritu Santo puede venir cuando Él desee sobre aquel que cree en Él, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser sellado por el Espíritu Santo, porque la Escritura dice que desde que habemos creído hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, desciende para permanecer en nosotros, que nos está dando un regalo, nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo dice, y dice, yo rogaré al Padre para que venga el otro, es decir, el consolador, para que envíe a aquel, y nuestro Señor Jesucristo incluso dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, dice, vendrá la promesa, y está refiriéndose al Espíritu de Dios. De tal manera que cuando se hace el bautismo, no es solo por nombrar, no es solo por decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, sino que es entender que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, y todo aquel que toma la decisión de ser bautizado debe de estar consciente que hemos recibido el regalo del Espíritu Santo, que hemos recibido este precioso regalo que puede permanecer sobre nosotros para guiarnos, para aconsejarnos, para dirigirnos, de tal manera que no es solamente que la persona dice yo quiero bautizarme, y que cuando se bautice se diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que esa persona no esté viviendo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, y que no esté consciente de lo que realmente está sucediendo en su vida. Ahora, la otra característica es que dice que hubo de los cielos, es decir, cuando se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende, pero además dice que hubo una voz de los cielos. Esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que toda persona, fíjese esta segunda característica, que toda persona que toma la decisión de bautizarse en el agua es porque no solamente conoce quién es Dios, sino que tiene una relación con Él como Padre. Y este es algo distinto también, y le vuelvo a repetir que es una revelación para la gente de aquel tiempo. Número uno, porque solo conocían al Espíritu de Dios que venía y se iba. Número dos, porque sabían que Dios lo conocían como Dios nada más, pero no como un Dios que es Padre. Y además no sabían que Dios tenía un hijo, que este es el Hijo amado. Y de por lo tanto, en Juan capítulo 5:18 podemos ver esto muy interesante. Por esto, fíjese, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué querían matar al Señor? Porque no solo, o sea, a sus ojos, aclaro, él quebrantaba el día de reposo, porque en realidad nunca lo quebrantó. Lo quebrantó según lo que ellos habían establecido que no estaba en la ley, pero en realidad nunca quebrantó él el día de reposo. Sí, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Es decir, que para los judíos o los judaísmos, voy a decir de una forma más correcta, los judaísmos de aquel tiempo conocían quién era el Dios que se había predicado desde el tiempo antiguo.
Sin embargo, no habían escuchado de una característica de él como padre. Lo conocían como Dios de los ejércitos y como muchas otras más cosas que menciona la Escritura, pero jamás como un Dios que es Padre. Y aquí lo más tremendo es que nuestro Señor Jesucristo decía que Él era Hijo de Dios. De tal manera que nosotros entendemos que esta era una de las principales razones por la cual querían matar. Por eso dice, inicia diciendo, aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque el Hijo, hablando naturalmente, siempre será igual al Padre. Hablando genéticamente, traerá su mismo ADN. Ahora, hablando en este sentido, nuestro Señor Jesucristo de Dios como su Padre, pues ellos veían que Él al decir esto se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho, cabe decir que nuestro Señor Jesucristo nunca mencionó en la Escritura, podemos revisar y volver a revisar y volver a revisar, que cuando Él se refería a Dios no se refería como tal, sino se refería a Él como mi Padre, lo que mi Padre me envió a hacer. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino solo aquello que el Padre me dijo. Yo no hago mis obras, sino las obras de mi Padre. Y todo lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que los judíos en aquel tiempo llamaban Dios, Él decía Padre. Cuando le enseñó a sus discípulos a orar, no les dijo ustedes oren Dios esto, Dios lo, no, dijo Padre nuestro que estás en los cielos. De tal manera que cuando una persona se bautiza diciendo o es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe de primeramente entender, es decir, estar consciente de que Dios es nuestro Padre, de entender que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para nuestras vidas. Pero también hay algo importante que aclarar y que el concepto del bautismo para los judaizantes o los judaísmos del tiempo de Jesús es que ese era un ritual que no originó en ese tiempo. Algunos tal vez no han estudiado con relación a esto y muchos piensan que el primero que empezó a bautizar fue Juan el Bautista. Pero no, este es un ritual de purificación que existía desde los tiempos antiguos, llamado mikveh. Este ritual consistía en estar en aguas que corrían y se sumergían 7 veces diciendo algún tipo de oración, ¿verdad? Y eran purificados de esta forma. Es decir, que el mikveh era un ritual que se practicaba en la antigüedad, en el tiempo de Jesús de igual manera. Y incluso hay registros escriturales acerca de esto, como cuando David vio a Betseba, es decir, a Betsabé. Pero nosotros al leer el texto original en hebreo nos damos cuenta que estaba haciendo el ritual de purificación. Y también lo vemos participando a Naamán de esto. Recuérdese cuántas veces fue que le dijeron que se sumergiera. Pues precisamente el número del ritual que hacían, las cuales eran 7 veces que se sumergían en este agua viva para ese ritual de purificación. Ese era el ritual que los grupos de judaísmo de aquel tiempo conocían. Y cuando Jesús viene, pues obviamente viene con una revelación acerca de esto. Y cuando nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos bautizar de esta forma, es que así como lo que sucedió en su bautismo, es decir, que los cielos fueron abiertos, que el Espíritu Santo vino sobre él, que además hubo una voz que dijo, que confirmó, que habló y que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de que la persona que es bautizada esté consciente
de que Dios, de que nuestro Padre Celestial está viendo nuestra decisión, que está viendo nuestro acto de obediencia, nuestro paso de obediencia para ser bautizados en agua. Tal vez cuando uno se bautiza no considera que nuestro Padre Celestial mismo está siendo testigo de lo que nosotros estamos haciendo, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Tú tal vez puedes decir, bueno, es que yo no soy Jesucristo, sí, pero nosotros estamos en Cristo. Por Cristo nosotros somos aceptables ante el Padre. Por Cristo nosotros somos perdonados. Por Cristo nosotros somos salvos. Por Cristo somos justificados. Y puedo continuar acerca de esto. Pero cuando nosotros estamos conscientes de tal, cuando nosotros hemos tomado la decisión del bautismo, es porque nosotros sabemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y no solo en un sentido de intelectual, es decir, no solamente de saber, sino porque tenemos una relación con el Padre, tenemos una relación con el Hijo, tenemos una relación con el Espíritu Santo, porque la palabra bautizo, también la Biblia, Collingberg, donde dice que es la palabra bautizo, no solamente quiere decir ser sumergido. En la Keyword Study Bible dice que es ser identificado con una persona. Es decir, que estamos identificados con quién es el Padre, estamos identificados con quién es el Hijo y estamos identificados con quién es el Espíritu Santo. De tal manera que cuando Jesús se bautiza y él, hermano amado, como el Hijo de Dios, porque incluso la Escritura dice, y ese es el versículo que nombraba hace un rato, en Juan 1:33, fíjese cómo dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34. Y yo le vi, y mire qué dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que no solamente se entendía que Él era el enviado de Dios, sino que era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, en Él nosotros, hermano amado, tenemos un privilegio tremendo porque hemos reconocido que Él es el Hijo de Dios. No solamente es el enviado, no solamente es el Cordero de Dios, no solamente es el buen pastor, Él es el Hijo de Dios. Ahora, aquí, cuando trae esta enseñanza, hay un choque tremendo en la cultura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los grecorromanos y los helenistas sí conocían un concepto de lo que es hijo de Dios, porque incluso los emperadores o los reyes tomaban este nombre de hijo de Dios. Así se les comisionaba o así se les conocía o así se les honraba. De tal manera que cuando Jesús viene diciendo esto, pues ellos de alguna forma lo malinterpretan con lo que decían en ese tiempo. Pero Jesús no viene hablando de esa doctrina helenista. Jesús viene hablando de una doctrina verdadera que viene de parte de Dios, donde Él es el Hijo amado. Porque aquella voz que se oyó cuando subió del agua dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, donde podemos leer en Lucas capítulo 4 versículo 21,
en otros versículos anteriores, lo voy a poner en contexto, Jesús recibe un rollo para leer en la sinagoga y lee lo que está en el libro de Isaías, donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Y después de haber leído esa porción en el verso 21, Jesús dice y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro Señor Jesucristo viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y permanece sobre él. De tal manera que nosotros, hermano amado, cuando podemos contestar esa pregunta, bueno, ¿por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, se bautiza de esa forma no simplemente porque Jesús lo dijo, aunque sí es una buena razón, pero realmente es porque está vinculado con las características que siguen el mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él no está dando una orden sin estar poniendo un ejemplo. Precisamente por eso iniciamos con ese versículo donde Jesús, ¿verdad?, viene a Juan y Juan se oponía. En el verso 14 dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, muestra su humildad y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo también nos enseña que cuando uno toma la decisión del bautismo es porque uno se está humillando, porque uno está reconociendo y uno no viene diciendo, no, es que yo soy ungido, yo soy hijo de Dios, yo soy aquel que Dios ha llamado, no, sino que se está poniendo en una posición de humillación. Nuestro Señor Jesucristo incluso tomó esta posición para enseñarnos esa humildad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando Él sube del agua, Dios da testimonio de Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo, el respaldo de Él viene sobre nuestro Señor Jesús y reposa sobre Él. De tal manera, mi amado hermano, que cuando se hace el bautismo en estos nombres no es simplemente porque estamos mencionando lo que se llama la Santa Trinidad, sino que en realidad es porque hemos comprendido las características y la relación de bendición que nos es dada. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a tener una relación y estar identificados con quién es el Padre. Fuimos llamados a tener una relación y estar identificados con quien es Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Fuimos llamados para tener una relación y estar identificados con quien es el precioso Espíritu Santo de Dios. Y por eso es necesario que cuando se hace el bautismo en estos nombres, no es simplemente por una mención, no es simplemente por comentar, por hablar, no, es por realmente entender la decisión que se está haciendo y que siga a nuestro bautismo, al bautismo, cuando una persona, toma esta decisión, que estas características también le puedan seguir en su vida espiritual. Es decir, que haya esos cielos abiertos, que haya esa comunicación con el Padre, que haya esa comunicación con el Hijo y que haya esa comunicación con el Espíritu Santo. Y yo te quiero recordar a ti, mi amado hermano, que ves este tema. Tal vez tú ya tienes muchos años en el Evangelio, tal vez tú ya eres una persona que discipula, que ha bautizado, pero yo te pregunto, hermano, ¿cómo hemos nosotros continuado o cuidado esa relación con nuestro Padre?
con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Una relación que tenemos que cuidar, una relación que tenemos que nutrir, una relación con Él para nosotros poder experimentar ese poder que nosotros vemos en el bautismo propio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este tema sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Shalom.